La propuesta de Entre Líneas en el día de hoy es doble. Por un lado, hablar con el doctor Julio Leguizamón, quien nos va a estar analizando judicialmente un par de cosas que ha quedado de la semana anterior. Lo que ha sido la detención de Julio Devido. Le vamos a preguntar al doctor Leguizamón si en realidad el sistema favorece a la corrupción, si las personas pueden quedar detenidas sin nada, así nada más no, sino en la primera indagatoria pueden quedar detenidas, y también cuestiones que están vinculadas a los procesos penales. Si un diputado o un senador nacional puede ser investigado más allá de los fueros, qué significan los fueros, todo eso le vamos a preguntar al reconocido abogado Julio Leguizamón. Y la otra, por el otro lado, ya que mencionamos a Devido y mencionamos un poco la política nacional, José Pitín Ruiz Aragón es diputado de la Cámpora, diputado nacional por la provincia de Corrientes. Vamos a hablar no solamente de lo que ocurrió con Julio Devido, sino también especialmente lo que es la actualidad del Partido Justicialista a nivel nacional y a nivel provincial, las últimas reuniones. Eso también le vamos a preguntar aquí, en Entre Líneas. El doctor Julio Leguizamón es un prestigioso abogado del medio, docente de la Facultad de Derecho de la Cátedra Penal 1. Lo consultamos, lo trajimos para dialogar sobre lo que se vio la semana pasada, la detención de un legislador nacional. Un par de preguntas vinculadas a eso. A ver, si el sistema hoy favorece a la corrupción, si solamente cuando pierden el poder pueden ser investigados. A ver, y también si está bien que en la primera indagatoria ya vaya preso. Algunas de las consultas que tenemos, y por qué los procesos duran tanto tiempo para ellos, para los políticos duran, en este caso, Devido fue detenido de una causa del 2008, 9 años atrás. Esos serán los principales temas que vamos a estar preguntándole al doctor Julio Leguizamón. Doctor Julio Leguizamón, gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. Bien, Daniel. La verdad que cuando la semana pasada se dio el caso emblemático de Julio Devido, surgieron muchas preguntas a partir de lo que es en sí el sistema judicial y todo lo que los rodea. Por eso queríamos tener un abogado con tanto conocimiento como usted respecto del sistema judicial. Lo primero que surge a preguntar es, ¿puede una investigación durar tanto tiempo? Digo, desde el 2008 lo están investigando por la causa que ahora recién va a indagatoria y va preso. ¿Puede durar tanto una persona, tanto tiempo? ¿Puede pasar un lapso? A ver, 8 años es un tiempo bastante largo para una investigación, digamos, penal y para la conclusión, si se quiere. Supera con creces lo que, digamos, se entiende que razonablemente debe durar un proceso. De todos modos, nunca hay que perder de vista, digamos, la complejidad de la causa, la cantidad de sujetos que son investigados, la magnitud en sí misma y entidad de la causa. Todas estas cuestiones por ahí tienen que ver un poco de alguna manera, con cierta demora. Pero sin lugar a dudas que también durante bastante tiempo, digamos, sobre todo la justicia federal y específicamente la justicia federal denominada de Comodoro Pi, digamos, estuvo, si se quiere, con algún grado importante de permeabilidad al poder político de turno. Es decir, lo que hace que de alguna manera también los tiempos, digamos, sean más rápidos o más lentos según quien, digamos, de alguna manera circunstancialmente ostente el poder político. A ver, pero todo el sistema favorece a la corrupción. Digo, porque es muy difícil encontrar casos que sean inmediatamente detectados o que inmediatamente se pueda hacer un juicio por corrupción. Sí, por supuesto que siempre la lentitud de los procesos, habrá que luego indagar por qué razón. Una de ellas tal vez sea la influencia del poder político sobre el poder judicial. Por supuesto que la lentitud en la investigación y resolución de los casos, fundamentalmente corrupción, en general, ¿no?, pero puntualmente en los casos de corrupción, conspiran, obviamente, con una concreta, justa, digamos, solución del caso, que pasa por establecer responsabilidades y fundamentalmente también intentar, digamos, recuperar lo que de alguna manera fue producto de la corrupción, que generalmente tiene que ver con el detrimento del patrimonio del Estado. Claro, pero a ver, muchas veces pasan casos que tienen que pasar muchos años.
muchos años y que todavía están dando vuelta. A ver, el caso emblemático Carlos Menem. Carlos Menem dejó de ser presidente de los argentinos allá por el siglo pasado, por más que me digan era el año 99, sí, pero ya era el siglo pasado y todavía hay condenas que no tienen firme, que no están aseguradas, de hechos que ocurrieron, si uno mira, en realidad, comienzo de los 90, casi 30 años pasaron. Sí, insisto, a ver, acá hay que indagar las razones reales por las cuales procesos como ese o tantos otros demoran tanto. Es decir, habrá que ver qué responsabilidad propia tiene el magistrado que está a cargo de la causa, o el tribunal de juicio, o eventualmente los tribunales de apelación, o incluso la propia corte, en estas demoras, digamos. Y eso creo que de alguna manera se puede empezar a aclarar con esto que se dispuso, no digo para el caso de la Corte, pero para los tribunales inferiores, lo que dispuso el Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene que ver con las auditorías que se hacen con las cámaras federales, debieran hacerse también con los juzgados federales, pero de todo el país. Y entonces ahí determinar, digamos, básicamente si son responsabilidades personales o tiene que ver con una imposibilidad real, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con los recursos humanos, que tiene que ver con las posibilidades de obtener la pronta ayuda o colaboración de organismos que manejan la información y que no dependen del Poder Judicial. Bueno, entonces se va a poner claro sobre oscuro. Me parece que eso puede ser un buen comienzo, por lo menos para que los jueces, digamos, sepan que hay un control de alguna manera. Y los jueces que hacen correctamente su trabajo, los jueces honestos, tienen que estar tranquilos, me parece a mí. Es decir, si hacen bien su trabajo y, bueno, en todo que haya un control. En todo esto no me mencionó algo, la chicana de los abogados. Porque también, sí, ¿qué es lo que nos dicen permanentemente a lo que estamos en los medios de comunicación? Sí. La chicana a los abogados hace que los periodos sean mucho más extensos, pero todo tiene que tener un límite. Uno se imagina, digo, bueno, una persona no puede estar sospechada eternamente, o la sociedad no puede estar esperando 10, 15, 20 años para saber si una persona es culpable o inocente. Absolutamente, bueno... Pero cuando, digamos, son manifiestamente improcedentes o infundados, esas cuestiones tienen que ser limitadas fundamentalmente por quienes tienen el poder de decir esto está bien o está mal, que en este caso, en el caso de los procesos judiciales, son los jueces. Tendrán que ellos empezar a poner límites. Obviamente que digamos, cabe responsabilidad, pero eso tiene que ver fundamentalmente con la ética profesional, digamos, es decir, fundamentalmente cada profesional sabe hasta dónde, digamos, puede avanzar en defensa de los intereses de su cliente. Es decir, hay límites, entiendo yo, que no se pueden cruzar, y hay situaciones también que uno no puede forzar, digamos. Es decir, hay un punto en el que uno tiene que frenar. A ver, uno de los datos particulares que me llama muchas veces la atención también en todos estos casos de corrupción tiene que ver con las delaciones. Exclusivamente las causas que avanzan o más o menos tienen algún tipo de resolución, la mayoría de ellos solamente tienen delaciones. Gracias a eso llegan. A ver, si no tuviera delaciones, ¿sería una cosa muy difícil de probar? Sería un poco más difícil, tal vez, porque digamos, generalmente el delator maneja información privilegiada porque de alguna manera pudo haber estado vinculado, si se quiere, a tal o cual hecho de corrupción. Entonces, y ahí vienen, digamos, todas las posibilidades que a través de determinados institutos legales se le brinda, como el arrepentido, como bajar digamos, la sanción penal para el caso de que informe una información fidedigna, eficaz, concreta, específica, que pueda hacer llegar más rápido al resultado. A ver, hoy si uno es legislador, ¿puede ser investigado de igual manera? Sí, claro, absolutamente. En el ámbito, de hecho eso ocurrió con Debido por caso,
pero con los legisladores nacionales ocurre lo mismo. A partir fundamentalmente de la ley Carrió, terminada la ley Carrió, se estableció básicamente que la citación a indagatoria no era digamos, una afectación a la libertad, ni mucho menos del legislador, que podía ser convocado, etcétera. Lo único que no podía ser es detenido, porque obviamente una ley no puede contradecir lo que dice la Constitución establece los fueros parlamentarios, que fue esa, digamos, fue eso lo que tuvieron que hacer, se tuvo que hacer previamente para que debido pueda, digamos, por las razones que fuera, ser detenido. ¿Los fueros parlamentarios es una protección meramente a políticos? ¿Cómo no, los fueros parlamentarios, digamos, los que tienen que ver con la libertad, es decir, son varios los funcionarios que tienen los magistrados federales, tienen también los legisladores, pero eso no significa de que sea una inmunidad de juicio, ¿no? La inmunidad de arresto no significa inmunidad de juicio, es decir, significa de que solamente no pueden ser privados de su libertad mientras tengan fuero. Interín pueden ser investigados perfectamente y la causa se puede desarrollar hasta el momento en que sea necesario detener, privar de su libertad. En ese caso sí se debe frenar la causa, pero en la Constitución Nacional están establecidos los casos excepcionales donde, es decir, los sujetos, mejor dicho, a los cuales alcanza la inmunidad de arresto. Pero insisto, eso no significa inmunidad de juicio. Pueden ser perfectamente investigados. A ver, yendo al caso de Diego, por lo que se conoce, podría seguir tranquilamente el juicio siendo diputado. Mejor dicho, toda la investigación siendo diputado, sin mayor problema. De hecho, se estaba sustanciando. Se estaba sustanciando, hasta donde conocemos por informaciones periodísticas, los procesos estaban avanzando, a sus tiempos, pero estaban avanzando. Lo que no puede ocurrir es detenerlos mientras tenga fueros, pero a cualquier legislador, con independencia de quién sea, digamos, porque en realidad la inmunidad de arresto lo que protege de alguna manera no es en sí misma la persona del legislador, sino el ejercicio de la actividad del legislador, que claramente se vería eventualmente restringido. Es como la inmunidad de opinión, si se quiere, que es otra cuestión, la inmunidad de opinión parlamentaria. ¿Y por qué va preso? Digo, porque son tan pocos los elementos para ir preso, son pocos los casos de gente de poder que va presa. Sí, no tengo los elementos, yo no soy ni mucho menos abogado de la causa, ni tengo conocimiento de la causa, pero a ver, de un tiempo a esta parte, fundamentalmente de un famoso fallo que se dio hace algunos años, llamado Díaz Besón, un nombre Genaro Ramón Díaz Besón. Exacto. Se establecieron de alguna manera ciertas pautas que después se irradió por todos los juzgados federales del país, incluso en las justicias ordinarias de las distintas provincias, han tomado alguna de esas pautas en el sentido de que básicamente para poder detener a una persona tiene que haber riesgo procesal. ¿Y qué es riesgo procesal? Bueno, peligro de fuga o que en libertad pueda entorpecer la investigación, nada más. Y que pueda entorpecer la investigación o que pueda fugarse, digamos, pero en base a datos reales, objetivos, no una prognosis abstracta, en general, etcétera. No tiene que haber datos concretos que justifiquen de que esta persona en libertad o se va a fugar o eventualmente va a ponerse de acuerdo con un testigo, va a hacer sustraer una documentación, etcétera, etcétera, de modo tal que pueda obstruir, digamos, la investigación. Son los dos pilares sobre los que se asienta y se debe probar el riesgo procesal como para preventivamente tener anticipadamente, si se quiere, ante una sentencia condenatoria firme, privada a una persona de su libertad, gozando de estado de inocencia. Sí. Ahora, todo lo que vimos la semana pasada parecía más un show mediático. Digo, una resolución judicial que ya todos los medios de comunicación anticipaban y todos decían, va a ocurrir esto, sale esto, así, así, así. Eso un poco complica y no, en el fondo no entra, a mí en lo personal me entristece desde el punto de vista, no digo de debido, ese tipo de análisis lo dejo para otro lado, sino del punto de vista judicial. La imagen del Poder Judicial en ese sentido. Es como que estaba trabajando en base a, se ganó el domingo, bueno, el resultado del domingo fue el martes, el miércoles pasa como una agenda dada de campaña post resultado electoral. Bueno, a veces los tiempos procesales pueden o no coincidir con momentos políticos. El problema es que por ahí sí, ciertamente
tal vez genera cierta suspicacia esto, pero habrá que ver, digamos, por caso el tema de Dido, pero habrá que ver, digamos, cada caso puntual. Lo ideal sería que la justicia justicia federal en materia de investigación penal, que es lo que yo de alguna manera conozco, tenga sus propios tiempos, digamos, ¿no? Y que no coincida bajo ningún punto de vista con el humor o los tiempos políticos, digamos. Esto sería algo digamos, a lo que en general todos debemos aspirar, ¿sí? Con independencia de que uno sea abogado y trabaje en esta cuestión, digamos, es algo que la comunidad tiene que aspirar, ¿no? Y de esa manera, por eso insisto, me parece que esto yo lo veo con buenos ojos a esta auditoría que de alguna manera sobre la que se empezó a trabajar, que proviene del Consejo de la Magistratura Nacional. Veo con buenos ojos, me parece que puede ser algo positivo. Gracias por venir, doctor. No, por favor. Es diputado nacional por el Partido Justicialista, integrante de lo que es la agrupación La Cámpora dentro del PJ. José Pitín Ruiz Aragón es una expresión joven correntina que está en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Le preguntamos varias cosas, lo que tiene que ver con el contexto nacional, cómo quedan después de la derrota electoral en manos de Cambiemos, y también a nivel provincial, cómo quedan después de las 4 derrotas a nivel provincial. Una de las consultas políticas que le vamos a realizar ya al diputado nacional José Pitín Aragón. José Pitín Aragón, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy Gracias bien, por muy venir. bien. Buenas tardes. Bueno, política hay muchísimo para hablar en este tiempo. Yo no sé si le siguen pegando al Partido Justicialista o eso demuestra que está en el centro de la escena o porque está caído. ¿Cómo lo ve? Y la verdad que hay un poquito de todo. Por un lado están los resultados que no fueron muy buenos de cara a los 4, ¿no? De todas las elecciones que tuvimos este año, y tampoco fueron buenos en general en el país. Es decir, los que se esperaba o era previsible que ganen, caso Chaco, Salta, por ejemplo, no se ganaron, salvo lo imbatible de Formosa, que siempre Gildo tiene la fortuna de que el pueblo formoseño siempre opta por el espacio de él. Pero se viene un tiempo de mucho debate, de mucha reflexión hacia adentro, que espero que lo sepamos llevar de una manera constructiva, de manera tal que eso termine en resultados, por supuesto, favorables hacia nuestro espacio político. Pero esto en el fondo no significa un corte transversal. Digo, con todos los que perdieron a nivel provincial y a nivel nacional, acá no hay ningún ganador del PJ que pueda llegar a decir yo soy el líder. Es como que cambia el eje del Partido Justicialista ahora. Sí, yo he hablado con algunos colegas tuyos y a mí me parece que lo que por ahí confundimos dentro del Partido Justicialista, primero son dos cosas. El peronismo es algo mucho más amplio que el Partido Justicialista, y eso hay que entenderlo, hay que recuperar el espacio, el espíritu frentista del Partido Justicialista, pero no frentista de lo estrictamente electoral, sino frentista desde el movimiento. Es decir, hay muchísimos partidos que desde la constitución del Frente para la Victoria en adelante en la provincia de Corrientes contribuyeron un montón, inclusive en este sistema político te permite contar qué boleta se fue metiendo más que otra, y si vos vas a los números, creo que el Partido Justicialista no supera el 16-18% de lo que fue la totalidad de los votos que obtuvimos en la provincia. Ahora, por otra parte, el error que también venimos cometiendo, y me incluyo, es que creemos que cuando resolvemos o saldamos las discusiones dentro del PJ, estamos saldando las discusiones de la sociedad. Me parece que la discusión que nosotros tenemos que tener ahora es de frente a la sociedad y reflexionando junto con ellos, con los vecinos en la capital y con los habitantes de la provincia en general, y eso nos va a permitir generar representatividad que a su vez va a hacer que emerjan nuevos líderes o conductores de nuestro espacio. A ver, líderes, ¿Cristina sigue siendo referente del justicialismo o es un referente más allá al costado? Mira, a mí particularmente, para mí Cristina sigue siendo la que conduce el espacio del movimiento y la que le pone una vara y un camino por lo menos a la política y al escenario nacional, ¿sí? Por supuesto, por ahí aparece Urtubey, aparece Uñac, diciendo, ahora la discusión de ellos es, no, Cristina no forma parte del Partido Justicialista. Claro, porque creó su propio partido. Armó su frente, se llama Unidad Ciudadana, ella va por Unidad Ciudadana. La estrategia clara de Urtubey, Uñac
y algunos otros más, es decir, es que Cristina no puede afrontar un gran paso dentro del Partido Justicialista, porque también yo creo que ellos saben perfectamente que en esa contienda interna Cristina arrasa por sobre todos los candidatos que ellos puedan proponer, independientemente que eso implique o no poder ganar después una general, pero en la instancia interna del Partido Justicialista y del peronismo, Cristina sigue siendo la referencia nacional y la conductora del espacio. En la primera respuesta da un poco lo que era la tercera pregunta. ¿Son un poco el ombligo de la política? ¿Los peronistas por ahí no se creen un poco el ombligo? Digo, dicen claramente quien comande el partido peronista va a ser el próximo presidente, va a ser el próximo gobernador, ¿un poco así? Y hay una historia que muchas veces permite que algunos compañeros en el origen del análisis partan de esa base que no termina siendo real. La verdad que nosotros, por supuesto que la historia argentina en general, la construcción del ser nacional argentino está muy vinculado al peronismo, desde las grandes conquistas de los trabajadores, el movimiento, la resistencia, bueno, la historia argentina. Pero el mundo y la historia argentina también está cambiando y el peronismo debe adaptarse a esas cosas. Por eso también que me parece que Cristina, su interpretación es que la discusión no es partidista, UCR, PJ, es decir, la discusión es de ideologías y de proyectos de país. Y en eso es lo que me parece que Cristina le saca una amplia ventaja a todos los demás. Pero dejando de utilizar el instrumento PJ. El instrumento electoral lo ha dejado de lado en esta campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, porque también la trampa era competir en unas PASO dentro del Partido Justicialista para que muchos en el transcurso de esa interna se terminen dando vuelta y dejándole en offside. Me parece que hacía mucho de eso y Cristina supo interpretar la trampa. ¿Qué pasó en Corrientes? 4 años atrás mirábamos, venían victoriosos de la capital, victoriosos en Goya, y ahora en capital terminaron terceros. Sí. La última elección, ¿qué pasó? Las generales, las de elecciones nacionales. Mira, nunca se gana ni se pierde una elección por un solo factor. Hay varios factores que uno puede analizar. Por supuesto que yo siempre, y muchos compañeros se enojan conmigo, pero me parece siempre, después de la elección del 8 de octubre, Nito Artaza lo dijo, que nos faltó contenido político. Lo dijo el candidato a vicegobernador. Cuando yo lo decía, era como que estaba atacando a alguien. La verdad que a mí me parece que el mensaje político, de contenido político, tenía que ser claro. Eso de que nosotros íbamos a llevarnos bien con algún espacio político como el macrismo, pero a su vez íbamos a disputar que somos peronistas, la verdad que la claridad a veces es algo que valora el electorado, y en eso yo resalto que lo auténtico de Ricardo Colombi le permite también mostrar una faceta que el electorado correntino termina valorando. Lo auténtico, lo espontáneo. A veces, vuelvo a decir, Ricardo Colombi no puede deslizar 5 o 6 palabras juntas, pero su espontaneidad le permite ser auténtico, y me parece que el correntino valora mucho lo auténtico. Ahora, cuando nosotros nos coacheamos mucho, empezamos a decir muchas frases vacías de contenido político, hasta en algún punto me parece que subestimamos al electorado correntino, porque creemos que el electorado correntino no le interesa la política. A mí me parece que vivimos en una sociedad muy politizada y que le interesa, hasta en los sectores más llanos, de conocimiento más llanos, digamos, le interesa saber de qué lado está uno. ¿No le faltó más vida política partidaria? También le faltó mucha reflexión hacia adentro del PJ, y por supuesto que esa reflexión está concatenada con lo que yo te venía diciendo antes. Si uno no tiene un contenido político, es difícil que adentro del Partido Justicialista se deslice o se desborde una discusión fuerte, porque en el Partido Justicialista, cuando nos juntamos a discutir ideología, el rumbo de la provincia y del país que queremos. Ahora, también lo que hemos hecho en el último tiempo, y que esta también es una crítica mía, es un nuevo concepto, voy a decir, pero intendentizar la política. Como pensamos que todas las cosas son en base a la necesidad de los intendentes. Por supuesto que son importantes los intendentes y sus necesidades para poder gestionar, pero no son el todo. No son el todo. La militancia del Partido Justicialista y del peronismo a veces demanda otra clase de cosas que no tienen que ver estrictamente con una gestión, que tiene que ver con la mística, con la construcción del mensaje
y hasta con clarificar claramente quiénes son nuestros líderes a nivel nacional. La verdad es que a nivel provincial los líderes todos perdieron. Sí, Todos perdieron. todos los jefes territoriales. ¿Y ahora? Discusión amplia y por supuesto quien te habla tiene también la intención de ir generando un recambio dirigencial y generacional para poder afrontar las nuevas necesidades y construir nuevos liderazgos. ¿Pero quién comanda el PJ hoy? No, hoy nosotros tenemos una discusión horizontal. Ayer había una discusión en Mantilla donde muchos intendentes se juntaron, que la mayoría, vos sabés que son de pueblitos, de localidades chiquititas, y otros referentes que estuvieron ahí, donde la discusión y la claridad eran tres puntitos claros. Cristina Conducción, ¿sí? Volvemos a Cristina Conducción después de una campaña donde mixturamos mucho nuestro discurso respecto a quién era nuestro liderazgo. No hay conducción en el Partido Justicialista y recambio generacional. Esos 3 puntos fueron los 3 puntos que fueron el denominador común en cada una de las personas que fueron hablando. Bueno, pero hoy ¿quién los representa? Digo, si tengo que buscar quién es el verdadero referente del PJ provincial, ¿quién es? No, hoy no tenemos ningún referente, el verdadero, hay sectores que se representan, nuestro espacio generacional con los compañeros de la Cámpora y otras organizaciones que han obtenido resultados electorales. Fabián Ríos también tiene un grupo de compañeros que lidera, y Camau seguramente también tiene algún pedazo, y algunos intendentes que se mueven por sí solos. Con todo lo que ha pasado electoralmente, con todo lo que ha pasado judicialmente, el caso de Bido, la Cámpora, ¿tiene futuro? Sí, nosotros somos un espacio generacional decidido a seguir construyendo a pesar de las adversidades que nos tocan pasar. Inclusive lo de Julio de Bido, lo de José López, lo de Barata, o lo que vos quieras mencionar de algún caso visto como casos de corrupción durante la gestión nuestra, no están vinculados los compañeros de la Cámpora. Uno puede buscar, a Guado de Pedro le inventaron una causa por unos viáticos de 50.000 pesos, de 60.000 pesos. Al Cuervo Larroque le inventan y lo imputan en una causa porque está en una llamada donde él pregunta cómo va el memorándum de Irán. ¿Qué pueden decir de nosotros? A mí en Corrientes, absolutamente, yo, Pitín Aragón, referente de la Cámpora, ¿quién me puede decir algo? Perucho Casani, involucrado con Piramis, el gobernador Ricardo Colombia, involucrado con una casa que le donaron. ¿Quién me puede decir a mí que el Pitín Aragón, el referente de la Cámpora, es corrupto en la provincia de Corrientes? Ahora, pero dígame, ¿ustedes no quedan heridos con todos los casos de corrupción vinculados al que ustedes no se sienten tocados indirectamente? Digo, como oferta electoral, como que la gente los mira de alguna manera, no de la mejor manera que ustedes quisieran. No, por supuesto que hay un daño político que se hace, pero no a la Cámpora, al proyecto político que nosotros supimos construir del 2003 al 2015 y que hoy está en peligro, de alguna manera, nuestra idea de país a través de todas estas construcciones que hacen, por supuesto, de los medios, del Poder Judicial y del Poder Político, que hoy está muy concentrado en el macrismo. Ahora, ¿que eso a nosotros nos hace dudar de nuestro pensamiento? No, para nada. ¿Que nos perjudica en algunos casos electoralmente? Sí, seguramente. Pero bajo ningún punto de vista nosotros cambiamos la idea que tuvimos de país, además de, o inclusive a pesar de haber tenido alguna gente que haya sido condenado por la justicia, porque hay un punto que es central en esto. En un proyecto político tan grande como el nuestro, que algunos seres humanos hayan defeccionado, no puede manchar todo el proyecto. Es probable que hayan defeccionado, pero bajo ningún punto de vista pueden manchar toda la idea de país que nosotros tenemos. Gracias. Muchas gracias a vos.